La noche había caído sobre la Ciudad de México, y las luces de los edificios brillaban como luciérnagas en la distancia. En un rincón escondido de una de las calles más concurridas de la ciudad, donde pocos se atrevían a mirar, se encontraba Lucas junto a su madre, Carmen. Los dos vivían en aquel rincón hacía varios meses, desde que habían perdido el pequeño cuarto que alquilaban. Las dificultades nunca los habían desanimado del todo, aunque para Carmen la situación se volvía cada vez más complicada. Desde el accidente, se desplazaba en silla de ruedas, y Lucas, con sus apenas 10 años, se encargaba de cuidarla y de hacer todo lo que podía para conseguir algo de dinero cada día. Esa noche, Lucas estaba recostado sobre una vieja manta que había encontrado hace semanas, y miraba al cielo. A pesar de que la luz de los edificios y los anuncios publicitarios no dejaban ver muchas estrellas, él siempre las buscaba, soñando despierto con un futuro mejor. La brisa fresca le hacía cerrar los ojos, mientras imaginaba la casa con la que siempre soñaba, una casa con paredes fuertes, con una puerta que no crujiera al abrirse y, sobre todo, con una cama para su madre, en la que pudiera descansar sin el frío de la calle. ¿Qué estás pensando, hijo?, preguntó Carmen en un susurro, notando que su hijo estaba perdido en sus pensamientos. En la casa que algún día vamos a tener, mamá, respondió él, sonriendo con una determinación que iba mucho más allá de sus 10 años. Carmen suspiró, acariciando la cabeza de su hijo. A pesar de sus dificultades, siempre le enseñaba a Lucas que el dinero no era lo más importante, que tenerse el uno al otro y ser honestos era lo que verdaderamente contaba. Mi vida, no necesitamos mucho para ser felices, lo sabes, ¿verdad? Lo más importante es que estamos juntos, le dijo con dulzura. Lucas la miró, y sus ojos se llenaron de esperanza. Sí, mamá, lo sé. Pero algún día, te prometo, voy a comprarte una casa. Una casa grande y bonita. Y no tendrás que preocuparte por nada, ni por el frío, ni por el hambre. Vas a ver. Carmen sonrió, aunque su corazón estaba lleno de tristeza por no poder darle a Lucas una vida mejor. Él era un niño lleno de sueños, con una imaginación tan grande que podía transformar el rincón oscuro en el que vivían en un palacio solo con sus palabras. Pero ella sabía que, en esa ciudad inmensa, los sueños podían ser difíciles de alcanzar, especialmente para alguien como ellos, sin dinero y con tantas dificultades. Sin embargo, la forma en que Lucas la miraba le daba esperanza. Quizá, algún día, su hijo podría encontrar el camino hacia un futuro mejor. Esa noche, mientras Lucas cerraba los ojos y se dejaba llevar por el cansancio, Carmen lo cubrió con la manta y se quedó observando las estrellas que él tanto admiraba. Deseó, con todo su corazón, que algún día esos sueños de su pequeño pudieran hacerse realidad. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol iluminaron la calle, y Lucas se despertó temprano, como siempre, listo para salir y hacer lo que podía para ayudar a su madre. A veces, se acercaba al mercado para ofrecer su ayuda cargando bolsas, otras veces, limpiaba ventanas de los autos en los semáforos. No era mucho lo que ganaba, pero cada peso que lograba juntar le daba la esperanza de estar un poco más cerca de la casa que deseaba para su madre. Esa mañana, mientras caminaba hacia el mercado, algo llamó su atención. En una esquina, justo al lado de un banco, había una maleta. Era una maleta elegante, de cuero oscuro, y parecía haber sido olvidada por alguien. Lucas miró a ambos lados de la calle, el lugar estaba sorprendentemente vacío, como si todos se hubieran esfumado en un segundo. Curioso, se acercó y observó la maleta, sintiendo una mezcla de temor y emoción. Su madre siempre le había enseñado a ser honesto, a nunca tomar lo que no le pertenecía. Pero algo en aquella maleta lo atraía, como si fuera un imán. Tomó una bocanada de aire y, con manos temblorosas, abrió el cierre. Dentro, lo que vio lo dejó sin aliento. Paquetes de billetes, perfectamente apilados y organizados, llenaban el interior de la maleta. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Billetes verdes, azules y hasta algunos que nunca había visto. Sin saberlo, Lucas tenía en sus manos una fortuna en euros. El corazón le latía con fuerza en el pecho.
Imaginaba cuánto podría hacer con ese dinero. No solo podría comprar una casa para su madre, sino que también podría asegurarse de que nunca les faltara comida, de que nunca más tuvieran que dormir en la calle. Las posibilidades eran infinitas, y por un instante, Lucas sintió que todos sus sueños estaban a punto de volverse realidad. Pero luego pensó en su madre, en lo que ella siempre le decía sobre la importancia de ser honesto. ¿Qué haría Carmen si supiera que él había encontrado ese dinero? ¿Estaría orgullosa de él si decidía quedárselo? La respuesta era clara en su corazón. Carmen no aprobaría que se quedara con algo que no le pertenecía, sin importar lo difícil que fuera su situación. Aún así, la decisión no era fácil. Lucas miró a su alrededor, buscando alguna señal de quién podía ser el dueño de la maleta. Entonces, notó algo en uno de los compartimentos de la misma, un pequeño papel, o más bien, una tarjeta de presentación. Con manos temblorosas, sacó la tarjeta y leyó el nombre en voz baja. Carlos Villaseñor, susurró. Ese nombre le sonaba familiar, aunque no recordaba de dónde. Bajo el nombre había un título, Director General de Villaseñor Global, y una dirección, en un lujoso edificio al otro lado de la ciudad. El corazón de Lucas latía más rápido que nunca. Sabía que, si quería hacer lo correcto, debía devolver esa maleta, aunque significara renunciar al sueño de darle una casa a su madre. Y aunque era difícil, Lucas estaba decidido. Apretando los labios, cerró la maleta con cuidado y la tomó con ambas manos, sintiendo el peso del dinero como un recordatorio constante de la oportunidad que estaba dejando atrás. Sin embargo, en su corazón sabía que estaba tomando la decisión correcta. Miró una última vez hacia el rincón donde había dejado a su madre y susurró, como si ella pudiera escucharlo. Esto es para ti, mamá. Algún día voy a lograr nuestro sueño, pero lo haré de la manera correcta. Con paso firme, Lucas comenzó a caminar hacia la dirección de la tarjeta, sin imaginar que, con esa simple decisión, estaba a punto de embarcarse en una aventura peligrosa y transformadora. La caminata hacia el lujoso edificio donde se encontraba Villaseñor Global era larga y agotadora, pero Lucas avanzaba sin detenerse. La maleta era pesada, y él, aunque tenía el cuerpo menudo y delgado, la sostenía con fuerza, como si con eso pudiera proteger el sueño que llevaba en su interior. Mientras caminaba, los edificios a su alrededor crecían en altura y lujo. Las calles empezaban a llenarse de gente bien vestida, con trajes elegantes y autos lujosos, algo que Lucas solo había visto desde lejos, en sus idas al centro. A medida que se acercaba, el nerviosismo empezaba a mezclarse con la adrenalina en su estómago. Se imaginaba a sí mismo entrando en una enorme oficina y encontrándose con el dueño de la maleta. ¿Y si no le creían? ¿Y si pensaban que él había robado el dinero en lugar de devolverlo? Todas esas preguntas le cruzaban la mente, pero cada vez que dudaba, recordaba a su madre y la sonrisa orgullosa que tendría si supiera lo que estaba haciendo. Eso le daba la valentía necesaria para continuar. Al llegar a la entrada del edificio, Lucas respiró hondo y observó la fachada de cristal que reflejaba el cielo. Era un edificio imponente, mucho más alto de lo que él había imaginado. La entrada estaba vigilada por 2 guardias de seguridad, ambos de traje y con miradas serias. Lucas sintió que su corazón se aceleraba aún más, pero apretó los dientes y se acercó con la maleta en la mano. Uno de los guardias lo miró de arriba abajo, claramente extrañado por ver a un niño en la entrada de un lugar como ese. ¿A dónde vas, niño?, preguntó el guardia, con un tono autoritario. Estoy buscando al señor Carlos Villaseñor, dijo Lucas, tratando de sonar seguro aunque sus manos temblaban un poco. ¿Y para qué quieres ver al señor Villaseñor?, replicó el guardia, frunciendo el ceño. Lucas levantó la maleta, mostrándola con cuidado. Es su maleta. La encontré en la calle, y quería devolvérsela. Los guardias intercambiaron miradas. Claramente, no confiaban en las palabras del niño, pero algo en su expresión y en su voz parecía sincero. Después de un breve silencio, uno de ellos tomó la radio y murmuró algo mientras el otro guardia mantenía la mirada en Lucas, como si estuviera evaluándolo.
Tras unos minutos que parecieron eternos, el guardia asintió y le hizo un gesto a Lucas para que lo siguiera. Lucas tragó saliva y caminó detrás de él, sintiéndose pequeño y fuera de lugar en aquel edificio lleno de oficinas elegantes y de personas que lo miraban con curiosidad. Subieron en el ascensor hasta el último piso, donde el guardia lo condujo a una amplia sala de espera decorada con muebles modernos y ventanales que dejaban ver toda la ciudad. Poco después, una puerta se abrió y apareció un hombre alto, de cabello canoso y vestido con un traje impecable. Su mirada era severa, pero sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y curiosidad al ver a Lucas con la maleta en las manos. ¿Tú eres el niño que encontró mi maleta?, preguntó el hombre, cruzando los brazos. Lucas asintió con la cabeza, tragando saliva. Sí, señor. La encontré cerca de un banco. Vi que tenía su nombre en una tarjeta, así que pensé en traerla aquí para devolvérsela. Carlos Villaseñor se acercó y, con una expresión de asombro, tomó la maleta de las manos de Lucas. Al abrirla y ver los billetes perfectamente apilados, sus ojos se abrieron aún más. Era evidente que no esperaba recuperar su dinero, y mucho menos que un niño desconocido fuera quien se lo devolviera. ¿Sabes cuánto dinero hay aquí, muchacho?, preguntó Carlos, sin quitarle la vista de encima. Lucas asintió lentamente, mirando a sus zapatos, sintiéndose pequeño y nervioso. Sí, señor. Vi que había mucho dinero, pero mi mamá siempre me enseñó que debo devolver lo que no me pertenece. Ella dice que lo importante es ser honesto, no importa lo que tengamos o no tengamos. Carlos lo observó en silencio por un momento. Parecía que las palabras del niño lo habían dejado sin habla, y en sus ojos se reflejaba algo más que sorpresa. Había admiración. Villaseñor, un hombre acostumbrado a lidiar con personas que harían cualquier cosa por dinero, no podía creer la honestidad y la valentía de aquel niño que estaba frente a él. Eres un niño muy especial, Lucas, dijo finalmente, con un tono suave que contrastaba con su aspecto severo. ¿Cómo es tu vida, hijo? ¿Qué haces tú y tu madre? Lucas miró hacia abajo, un poco avergonzado. Sentía que, al contar su vida, el hombre frente a él podría mirarlo de manera diferente. Sin embargo, algo en la mirada de Carlos le daba confianza, así que levantó la vista y comenzó a hablar. Mi mamá y yo no tenemos una casa, señor. Vivimos en la calle desde hace tiempo. Ella está en una silla de ruedas, y yo trato de ayudarla. Trabajo en lo que puedo, limpiando ventanas, llevando bolsas en el mercado, cualquier cosa para ganar algo y comprar comida para los dos. Carlos lo escuchaba con atención, y su expresión se volvió seria. Se acercó a Lucas y puso una mano en su hombro, como si intentara darle seguridad. Eres un niño muy valiente, Lucas. Y lo que has hecho hoy, es algo que pocas personas harían. Tienes más integridad que muchos adultos que conozco. Lucas no estaba seguro de qué significaba integridad, pero entendió que era algo bueno. Se sintió orgulloso y, por un momento, se olvidó del miedo que había sentido al entrar en aquel edificio. Sin embargo, Carlos también era consciente de que esa maleta había despertado la atención de personas peligrosas, y el hecho de que Lucas la hubiera encontrado lo ponía en riesgo. Escucha, Lucas, quiero agradecerte por lo que has hecho. Pero también quiero que sepas que, al traer esta maleta aquí, te has puesto en una situación difícil. Hay gente que estaría dispuesta a todo para tener este dinero. No puedo permitir que tú y tu madre se queden sin protección ahora que estás involucrado. Lucas asintió, aunque la gravedad de las palabras de Carlos comenzaba a preocuparlo. Nunca pensó que devolver la maleta podría causarle problemas. Solo quería hacer lo correcto, como su madre le había enseñado. No quiero causar problemas, señor, dijo con voz temblorosa. Solo quería devolverle lo que era suyo. Carlos sonrió con gentileza y le dio una palmadita en el hombro. Hiciste lo correcto, Lucas. Y no te preocupes. Yo me encargaré de que tú y tu madre estén seguros.
El empresario llamó a su asistente y le indicó que llevara a Lucas al piso de abajo, donde podría esperar mientras él hacía algunos arreglos. Carlos sabía que la situación era delicada, y aunque apreciaba profundamente la honestidad del niño, también entendía que había que actuar con rapidez para protegerlo a él y a su madre. Mientras Lucas esperaba, sentado en una sala iluminada y decorada con muebles elegantes que nunca había visto, empezó a sentirse abrumado. Su vida había cambiado en cuestión de horas, y ahora estaba rodeado de personas y en un lugar que nunca habría imaginado. Pensó en su madre, en cómo estaría esperando por él en el rincón donde siempre se encontraban. Finalmente, la asistente volvió a buscarlo y le informó que el señor Villaseñor quería hablar con él y con su madre en privado. Lucas sintió una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué estaría planeando ese hombre? Esa misma tarde, Carlos Villaseñor ordenó que llevaran a Lucas y a su madre a su oficina. Un auto elegante llegó al rincón donde vivían, y los recogió con un respeto y cuidado que ni Lucas ni Carmen habían experimentado antes. Para Carmen, la preocupación era palpable. Aunque confiaba en su hijo y en su honestidad, no podía dejar de preguntarse qué consecuencias tendría todo esto. Lucas, por otro lado, sentía una mezcla de nervios y emoción. En su mente, aún resonaba la conversación con el empresario, que le había dicho que había hecho algo muy valiente y honesto. Finalmente, el auto se detuvo frente al imponente edificio de Villaseñor Global. Carmen miró a Lucas con una mezcla de orgullo y temor. A pesar de los desafíos y dificultades, ella siempre había mantenido la esperanza de que su hijo creciera con los valores y la integridad que ella le había inculcado. Ahora, al observar su mirada decidida, sabía que había hecho algo bien. Lucas la tomó de la mano y, juntos, entraron al edificio. En la recepción, los esperaba una asistente que los condujo hasta el piso superior, donde Carlos los recibió con una sonrisa cálida y una mirada que transmitía respeto. Bienvenida, Carmen. Es un placer conocerla. Su hijo me ha contado sobre ustedes, y quiero decirle que tiene un hijo extraordinario, dijo, mirando a Lucas con admiración. Carmen, sentada en su silla de ruedas, agradeció las palabras con un leve asentimiento. Aunque se sentía fuera de lugar en ese espacio tan lujoso, algo en la voz de Carlos la tranquilizaba. Él no parecía un hombre que buscara aprovecharse de su situación. En cambio, parecía genuinamente impresionado y conmovido por la integridad de Lucas. Gracias, señor Villaseñor. No ha sido fácil, pero siempre he intentado enseñarle que la honestidad y el respeto son lo más importante, dijo Carmen, acariciando la cabeza de Lucas. Carlos asintió y, con un tono serio, se dirigió a ambos. Lucas hizo algo increíblemente valiente al devolverme esta maleta. Este dinero representa mucho para muchas personas, y en las manos equivocadas, podría haber causado problemas. La gente es capaz de hacer cualquier cosa por algo así, y estoy seguro de que muchos niños en su lugar habrían tomado una decisión diferente. Lucas escuchaba atento, sintiendo que esas palabras eran una mezcla de elogio y advertencia. El empresario suspiró y continuó. Dicho esto, no quiero que su integridad y su valentía pasen desapercibidas. Así que he tomado una decisión que me gustaría que escucharan con atención. Carmen y Lucas intercambiaron una mirada de desconcierto, mientras el empresario se inclinaba hacia adelante con una expresión seria pero amable. Quiero ofrecerles un lugar donde vivir. Una casa, segura y confortable, donde no tengan que preocuparse por las lluvias o el frío. Además, Lucas, quiero que tú tengas la oportunidad de estudiar en una buena escuela, donde puedas desarrollar todo tu potencial. Y para asegurarnos de que puedan mantenerse sin preocupaciones, les daré una ayuda económica mensual hasta que cumplas la mayoría de edad. Los ojos de Lucas brillaron, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Miró a su madre, quien tenía los ojos llenos de lágrimas. Para ella, las palabras de Carlos eran una mezcla de alivio y gratitud que no podía expresar completamente. Todo el sufrimiento, todo el dolor y las noches sin dormir parecían desvanecerse ante aquella promesa. Señor Villaseñor, no sé cómo agradecerle, comenzó a decir Carmen, pero Carlos la interrumpió.
No hace falta que me agradezca, Carmen. Su hijo ya lo hizo, al demostrar una honestidad que rara vez se encuentra en este mundo. Además, lo que estoy haciendo es una inversión en el futuro de alguien que merece tener oportunidades. Lucas, estoy seguro de que llegarás lejos. Pero necesito que me prometas algo. Lucas, con la mirada fija en el empresario, asintió sin dudar. Claro, señor, lo que usted diga. Carlos lo miró a los ojos con intensidad. Quiero que prometas que seguirás siendo tan honesto y valiente como lo has sido hasta ahora. Que usarás esta oportunidad para hacer algo significativo, para construir una vida que honre los valores que tu madre te ha enseñado. Lucas asintió con determinación, sintiendo el peso de aquella promesa. Sabía que ese momento cambiaría su vida para siempre, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para estar a la altura de las expectativas del empresario. Lo prometo, señor Villaseñor. Nunca olvidaré lo que usted ha hecho por nosotros, y le demostraré que confío en la persona correcta, respondió con la voz firme, sin titubear. Carlos sonrió y extendió la mano. Lucas, con una mezcla de respeto y emoción, se la estrechó con fuerza. Entonces está hecho, dijo Carlos. Mañana mismo, mi equipo se pondrá en contacto con ustedes para llevarlos a su nueva casa y para organizar todo lo que necesiten. Bienvenidos a una nueva etapa de sus vidas. Mientras Lucas y su madre se preparaban para salir de la oficina, sentían que dejaban atrás una parte de su historia. Sin embargo, en los ojos de Carlos había algo que no habían notado, una preocupación que guardaba para sí mismo. Aunque confiaba en Lucas y en su familia, no podía ignorar los peligros que implicaba la fortuna en aquella maleta, ni el interés que había despertado en personas peligrosas. La vida de Lucas y Carmen cambió por completo en los días siguientes. De la noche a la mañana, pasaron de vivir en las calles a habitar una pequeña pero acogedora casa en una colonia segura. La casa tenía 2 habitaciones, una cocina equipada, y hasta una pequeña sala con un sillón cómodo que nunca habían tenido. Carmen apenas podía contener las lágrimas de gratitud cada vez que miraba a su alrededor, mientras que Lucas se encontraba en una mezcla constante de asombro y emoción. Pero, al mismo tiempo, una sensación extraña se instaló en él. Su nueva vida se sentía como un sueño del que no quería despertar. La primera noche que durmieron en su casa, Lucas se quedó en silencio, mirando el techo de su habitación, repasando cada detalle de los últimos días, desde el momento en que encontró la maleta hasta la generosa oferta de Carlos Villaseñor. Sin embargo, había algo en el fondo de su mente que lo mantenía inquieto, una sensación de que aún no estaba a salvo. A la mañana siguiente, un coche llegó a recogerlo para llevarlo a la escuela que Villaseñor había elegido para él, una de las mejores de la ciudad. La escuela era enorme, con jardines y canchas deportivas, y los otros niños llevaban uniformes impecables. Lucas nunca había estado en un lugar así, y los nervios empezaron a apoderarse de él. Se preguntaba si encajaría allí, si los otros niños lo aceptarían. Al ingresar al edificio, lo recibió la directora, la señora Robles, una mujer de apariencia amable pero firme, que le sonrió cálidamente mientras le daba la bienvenida. Lucas, estamos muy contentos de tenerte aquí. El señor Villaseñor nos ha contado sobre tu historia, y queremos que sepas que estamos aquí para apoyarte. Esta es tu escuela ahora, y estamos seguros de que harás grandes cosas, dijo, dándole una palmada en el hombro. Lucas agradeció con una tímida sonrisa y, aunque seguía sintiendo un nudo en el estómago, las palabras de la directora le dieron un poco de confianza. Mientras recorría los pasillos y veía a los otros estudiantes, muchos de los cuales lo miraban con curiosidad, se dio cuenta de que tenía una oportunidad única para aprender y crecer. Pero esa sensación de seguridad no duraría mucho. Al salir de la escuela, Lucas se encontró con un hombre desconocido que lo esperaba cerca de la entrada, apoyado en un coche oscuro. El hombre tenía una mirada fría y penetrante, con una barba desordenada y una postura que inspiraba desconfianza. Al notar que Lucas lo miraba, el hombre le dirigió una sonrisa ladeada. «Tú debes ser Lucas, ¿verdad?», dijo el hombre, sin moverse de su lugar.
Lucas sintió un escalofrío y retrocedió un paso, sin responder. Recordó las palabras de Carlos sobre el peligro que representaba la maleta y supo de inmediato que algo no estaba bien. Escucha, niño, no quiero problemas. Solo quiero hablar contigo. Tengo unos amigos que están muy interesados en lo que pasó con esa maleta. Tal vez podrías contarme, ¿no crees? Dijo el hombre, con un tono que intentaba sonar amistoso, pero que estaba cargado de una amenaza implícita. Lucas respiró hondo y negó con la cabeza, tratando de mantener la calma. No sé de qué está hablando. Yo solo encontré esa maleta y la devolví. Ya no tengo nada que ver con eso. El hombre dejó escapar una risa baja, sin dejar de mirarlo. Mira, muchacho, sé que estás viviendo bien ahora, gracias a tu pequeño hallazgo. Pero, ¿te has preguntado qué podría pasar si ciertas personas se enteraran de que tienes algo que no les pertenece? Lucas, sintiendo el peligro latente en las palabras del hombre, giró y comenzó a caminar rápido hacia la calle principal, donde sabía que podría encontrar gente y escapar de aquella situación. Sabía que no podía permitir que ese hombre lo siguiera o que descubriera dónde vivía. Con cada paso, su corazón latía más rápido, mientras pensaba en lo que había prometido a Carlos, mantenerse valiente y proteger a su madre. Al llegar a casa, Lucas no dijo nada a su madre para no preocuparla. Pero esa noche, en su cama, no podía dejar de pensar en el hombre de la escuela y en las palabras que había dicho. Se dio cuenta de que su vida había cambiado, pero no sin un precio. Ahora, él y su madre estaban en la mira de personas que no conocían el significado de la honestidad. Lucas decidió que necesitaba hablar con Carlos sobre lo sucedido. Al día siguiente, esperaría a que terminara su jornada escolar para ir a su oficina y contarle todo. Sabía que no podía enfrentarse a esos peligros solo, pero también sabía que necesitaba proteger a su madre y encontrar una forma de mantener su promesa a Carlos. Al día siguiente, Lucas llegó a la escuela con un peso en el pecho. La imagen del hombre misterioso no dejaba de rondar su mente. Sabía que necesitaba ayuda y que solo Carlos Villaseñor podía ofrecerle la protección que él y su madre tanto necesitaban. Decidió ir directamente a la oficina de Carlos después de clases, confiando en que el empresario podría manejar la situación. Esa tarde, salió de la escuela y tomó el transporte que lo llevó hasta Villaseñor Global. Su mente estaba llena de preguntas, y por un momento, sintió el miedo de que Carlos se decepcionara de él por atraer problemas. Pero cuando entró en la oficina y vio la expresión seria y tranquila del empresario, algo en él se relajó. «Lucas, ¿qué sucede? Pareces preocupado», dijo Carlos, invitándolo a sentarse. Lucas respiró hondo y le contó todo sobre el hombre que lo había abordado fuera de la escuela, detallando cada palabra y gesto amenazante que aquel extraño le había dirigido. Carlos escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más grave. «Lucas, hiciste bien en venir a contarme esto. Era algo que me temía desde el momento en que devolviste la maleta. Hay personas que se enteraron de la cantidad de dinero involucrada y, lamentablemente, no todos entienden la honestidad como tú». El empresario hizo una pausa, pensativo, y luego colocó una mano en el hombro de Lucas. «Quiero que te sientas seguro, Lucas. Vamos a hacer todo lo posible para que tú y tu madre estén protegidos». Carlos llamó a su asistente y le pidió que se comunicara con un equipo de seguridad personal de su confianza. Explicó a Lucas que iba a asignarle un guardaespaldas que lo cuidaría discretamente cuando estuviera en la escuela y en sus desplazamientos diarios. Además, se aseguraría de que su madre también contara con protección en casa. Lucas sintió una mezcla de alivio y preocupación. Aunque se sentía más seguro con la ayuda de Carlos, no podía evitar pensar en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo y los riesgos que ahora enfrentaban él y su madre. ¿Y qué pasa con ese hombre? ¿No pueden atraparlo o hacer algo para que nos deje en paz?, preguntó Lucas, con la voz temblorosa pero llena de determinación. Carlos lo miró con comprensión. Lamentablemente, Lucas, algunas personas como él son difíciles de detener. Pero te prometo que haremos lo posible para mantenerte a salvo.
No quiero que te preocupes por eso, quiero que te enfoques en tus estudios y en construir el futuro que mereces. Lucas asintió, intentando tranquilizarse. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba protegiéndolos. Se sintió agradecido y más comprometido que nunca con la promesa que le había hecho a Carlos de usar su oportunidad para lograr algo significativo. Al regresar a casa, Carmen notó el cambio en la expresión de Lucas. A pesar de los esfuerzos de su hijo por no preocuparla, ella siempre sabía cuando algo andaba mal. Lucas, cariño, ¿estás bien? Te veo un poco tenso, dijo, mirándolo con preocupación. Lucas respiró profundo y decidió contarle a su madre sobre la situación, pero suavizando algunos detalles para no asustarla demasiado. Mamá, uno de los amigos del señor Villaseñor nos va a cuidar. Solo por un tiempo, hasta que todo esté más tranquilo, dijo, tratando de sonar despreocupado. Carmen entendió que algo más grave debía estar pasando, pero decidió no presionarlo. Sabía que Lucas haría lo correcto y confiaba en que el señor Villaseñor los estaba protegiendo. Esa noche, Lucas se quedó despierto mucho tiempo, pensando en la promesa que había hecho y en cómo, sin darse cuenta, él y su madre se habían convertido en el blanco de personas peligrosas. Sin embargo, también sabía que no podía dejar que el miedo lo detuviera. Había tomado una decisión cuando devolvió la maleta, y estaba decidido a enfrentar lo que viniera. A la mañana siguiente, Lucas se dirigió a la escuela como siempre, pero esta vez se sentía acompañado. En la esquina de su casa, el guardaespaldas asignado, un hombre llamado Javier, lo esperaba con una sonrisa. Sin embargo, mientras avanzaban, Lucas notó un auto oscuro que lo seguía desde una distancia prudente. Supo entonces que la amenaza no había desaparecido, y que la verdadera prueba de su valentía estaba apenas comenzando. Los días pasaron, y Lucas se fue acostumbrando a la presencia de Javier, el guardaespaldas asignado por Carlos Villaseñor. Javier era un hombre serio, de pocas palabras, pero su presencia brindaba una sensación de seguridad que Lucas y Carmen nunca antes habían experimentado. Javier acompañaba a Lucas a la escuela, lo esperaba a la salida y vigilaba de cerca cualquier movimiento extraño a su alrededor. Sin embargo, la sensación de paz no duró mucho. Un día, mientras salían de la escuela, Lucas notó el mismo auto oscuro que había visto en varias ocasiones desde su encuentro con aquel hombre. Al parecer, aquella amenaza estaba lejos de desvanecerse. ¿Estás bien, Lucas?, preguntó Javier, notando la inquietud en la mirada del niño. Lucas asintió, intentando restarle importancia al miedo que sentía. Pero no podía ignorar la presencia constante de ese auto que lo seguía, apareciendo y desapareciendo en lugares aleatorios. Era claro que alguien estaba vigilándolo, y él sabía exactamente quién estaba detrás de todo. Esa noche, al llegar a casa, Lucas se encontraba tan preocupado que decidió hablar con su madre. A pesar de su deseo de protegerla de aquella situación, sintió que ya no podía ocultarle más la verdad. «Mamá, hay algo que necesito contarte», dijo con voz temblorosa, mirando a Carmen a los ojos. Carmen lo miró con preocupación, percibiendo que su hijo estaba pasando por algo muy serio. «Dime, hijo, ¿qué sucede? Sabes que puedes confiar en mí». Lucas respiró profundo y le explicó a su madre sobre el hombre que lo había abordado frente a la escuela, sobre sus palabras amenazantes y el temor que sentía de que algo malo pudiera sucederles a ambos. Carmen, aunque impactada y asustada, mantuvo la calma por su hijo. «Lucas, hemos pasado por muchas cosas juntos, y hemos salido adelante. Esta vez no será diferente», le dijo, tomando su mano. «Confío en ti y en el señor Villaseñor. Vamos a estar bien, pero siempre debemos ser cuidadosos». A pesar de las palabras de su madre, Lucas no pudo evitar sentirse inquieto. Aquella misma noche, mientras intentaba dormir, escuchó un ruido en la calle. Se acercó a la ventana y vio nuevamente el auto oscuro estacionado frente a su casa. Esta vez, el hombre que lo había abordado en la escuela estaba afuera, apoyado en la puerta del coche, mirando hacia su ventana. Lucas sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo y se escondió rápidamente, tratando de mantener la calma. Al día siguiente,
decidido a resolver aquella situación, Lucas pidió a Javier que lo llevara de nuevo a la oficina de Villaseñor. Durante el camino, se dio cuenta de que debía ser honesto y contarle a Carlos todo lo que había visto y sentido. Aquella presencia constante no solo lo amenazaba a él, sino también a su madre, y sabía que el empresario era su mejor aliado para enfrentar esa situación. Carlos lo recibió en su oficina y lo escuchó en silencio mientras Lucas relataba cada detalle. Al terminar, el empresario frunció el ceño, visiblemente preocupado. «Lucas, hiciste bien en contarme esto. Esto ya ha pasado a otro nivel. Voy a hacer algunos arreglos para que tú y tu madre estén aún más seguros, pero necesito que sigas siendo cuidadoso. Estos hombres no se detendrán fácilmente, y están dispuestos a usar cualquier método para conseguir lo que quieren», le advirtió Carlos con seriedad. Lucas sintió un peso en el estómago. Sabía que la situación era peligrosa, pero ahora que Carlos estaba al tanto, tenía esperanza de que pudieran salir adelante. «Confío en usted, señor Villaseñor. Haré lo que me pida». Carlos asintió y miró a Javier, quien también escuchaba atentamente. «Javier, quiero que refuerces la vigilancia en la casa de Lucas y su madre. Además, asegúrate de que ningún extraño pueda acercarse a ellos sin que lo sepamos de antemano». Javier asintió, y Lucas se sintió un poco más tranquilo al ver la determinación en los rostros de ambos. Sabía que no estaba solo en esta lucha y que había personas que lo apoyarían hasta el final. Esa noche, ya en casa, Lucas intentó dormir, aunque las sombras de la preocupación aún lo atormentaban. Justo cuando empezaba a cerrar los ojos, escuchó el inconfundible sonido de pasos en el exterior. La presencia misteriosa había regresado, pero esta vez, el peligro estaba más cerca que nunca. Con el corazón acelerado, Lucas supo que la confrontación era inevitable y que, para proteger a su madre y cumplir su promesa a Carlos, debía enfrentarse a sus miedos cara a cara. Esa noche, el sonido de pasos fuera de la casa fue suficiente para mantener a Lucas alerta. Miraba la puerta de su cuarto, el pecho agitado, sabiendo que el peligro estaba más cerca que nunca. No quería despertar a su madre, así que silenciosamente se levantó y caminó hacia la ventana de la sala. Desde allí, vio el auto oscuro estacionado justo frente a su casa y la silueta del hombre misterioso acercándose a la puerta. El corazón de Lucas latía con fuerza, pero trató de mantenerse en calma. Recordó las palabras de Carlos y la promesa de proteger a su madre a toda costa. Sabía que aquel hombre lo estaba buscando, que no se detendría hasta conseguir lo que quería, pero no iba a rendirse. Unos segundos después, el sonido de una voz baja se escuchó del otro lado de la puerta. «Lucas, sé que estás ahí. Solo quiero hablar contigo. Nadie saldrá lastimado si haces lo que te digo», dijo la voz del hombre, con una calma que solo hacía que Lucas sintiera más miedo. Lucas respiró hondo, intentando pensar en una solución. Sabía que si abría la puerta, el hombre podría intentar llevárselo o lastimar a su madre, y no podía permitir que eso sucediera. Pero también sabía que no podían quedarse escondidos. Justo en ese momento, recordó algo importante: tenía el número de Javier en su teléfono. Con manos temblorosas, marcó el número de su guardaespaldas. Después de un par de tonos, Javier respondió con voz firme. «Lucas, ¿todo está bien?» «Javier, está aquí, en la puerta». «No sé qué hacer», susurró Lucas, tratando de no levantar la voz. Javier reaccionó de inmediato. «Lucas, escúchame. Asegura la puerta y mantente en un lugar seguro con tu mamá. Estoy en camino y no tardaré en llegar». Lucas asintió y colgó, decidido a mantener a su madre a salvo hasta que Javier llegara. Rápidamente despertó a Carmen, quien, al ver la preocupación en su rostro, supo que algo muy serio estaba ocurriendo. «Mamá, por favor, quédate conmigo. Javier está en camino y nos va a ayudar, pero necesito que no hagas ruido». Carmen asintió, confiando en las palabras de su hijo, aunque sus ojos reflejaban el miedo que ambos sentían. Se quedaron en silencio, esperando mientras el hombre continuaba llamando desde afuera, cada vez más insistente y agresivo.
Pocos minutos después, el sonido de una moto se escuchó acercándose a toda velocidad. Lucas miró por la ventana y vio la silueta de Javier, que se bajó rápidamente de la moto y se acercó a la entrada. Sin dudarlo, Javier enfrentó al hombre, manteniendo una postura firme y autoritaria. ¿Qué estás haciendo aquí? Esta no es tu propiedad. Lárgate antes de que las cosas se compliquen, dijo Javier con una voz fría y amenazante. El hombre oscuro pareció dudar por un momento, evaluando a Javier, y al darse cuenta de que no estaba frente a alguien fácil de intimidar. Sin embargo, en vez de retroceder, el hombre sonrió con arrogancia. No tienes idea de con quién estás hablando. Este niño tiene algo que me pertenece, y no me iré hasta que lo recupere. Javier no dio un paso atrás. Si te atreves a acercarte de nuevo a esta casa o a la familia, te aseguro que enfrentarás consecuencias. Ahora lárgate, o tendré que llamar a la policía. El hombre miró a Javier con furia en los ojos, pero, después de unos segundos de tensión, finalmente decidió alejarse. Volvió al auto, lanzando una última mirada hacia la casa antes de marcharse, dejando a Lucas y a Carmen con un suspiro de alivio. Una vez que el auto desapareció en la distancia, Javier tocó suavemente la puerta, y Lucas lo dejó entrar. Su presencia llenó la pequeña casa con una sensación de calma y seguridad que hacía mucho no sentían. ¿Están bien?, preguntó Javier, mirando a Lucas y a Carmen con preocupación. Lucas asintió, todavía tratando de calmarse. Sí, gracias a ti, Javier. No sé qué habría hecho si no hubieras venido, respondió con sinceridad. Javier lo miró con respeto. Eres un chico valiente, Lucas. Pero creo que necesitamos tomar medidas más serias. Esto no se va a detener aquí. Mañana mismo hablaré con Carlos para asegurarnos de que tanto tú como tu mamá estén completamente protegidos. Esa noche, aunque el peligro inmediato había pasado, Lucas sabía que la amenaza aún estaba presente. El enfrentamiento había sido solo un obstáculo más, pero estaba seguro de que aquel hombre no se rendiría tan fácilmente. Sin embargo, con Javier a su lado y el respaldo de Carlos, sintió que podría vencer cualquier obstáculo. Al día siguiente, Carlos lo citó en su oficina para planear una estrategia de seguridad. Pero, justo cuando pensaban que estaban un paso adelante, recibieron una noticia inesperada que lo cambiaría todo. El hombre oscuro había conseguido información clave sobre la ubicación de Lucas y su madre, y el peligro se acercaba nuevamente, aún más fuerte y determinado que antes. Al día siguiente, Lucas y Carmen fueron llevados a la oficina de Carlos Villaseñor. Al llegar, los recibió con un semblante serio pero decidido. Sabía que el peligro que enfrentaban no desaparecería fácilmente, y estaba claro que debían tomar medidas definitivas para proteger a Lucas y su madre. Lucas, Carmen, hemos decidido hacer algunos cambios. No quiero que vivan con miedo, y no voy a permitir que estas personas los sigan amenazando, dijo Carlos con firmeza. Quiero que confíen en mí y en los planes que hemos hecho para protegerlos. Lucas miró a Carlos, sintiendo una mezcla de agradecimiento y alivio. Sabía que el empresario era un hombre poderoso y que había hecho todo lo posible por ayudarlos, pero se preguntaba si eso sería suficiente. Carlos se volvió hacia Javier y asintió. Javier, que había estado organizando el equipo de seguridad, explicó. Vamos a moverlos a una nueva casa en un lugar mucho más seguro. Además, la policía ya está al tanto de la situación y estará vigilando cualquier actividad sospechosa. Este hombre no podrá acercarse a ustedes de nuevo. Carmen suspiró, dejando que el peso del miedo y la preocupación se disipara un poco. Por primera vez en semanas, sentía una paz genuina al saber que su hijo y ella estarían protegidos. Esa misma tarde, Carlos los llevó a conocer su nuevo hogar. Era una casa acogedora en una zona tranquila, con vecinos amables y, lo más importante, un sistema de seguridad que les daba la tranquilidad que tanto habían anhelado. Lucas no podía contener la emoción y la gratitud que sentía. Miró a Carlos y, con voz temblorosa, le dijo: Gracias, señor Villaseñor. Usted ha hecho por nosotros lo que nadie más habría hecho.
le prometo que no voy a desaprovechar esta oportunidad. Carlos sonrió, colocando una mano en el hombro de Lucas. Lucas, la gratitud es mutua. He aprendido mucho de ti y de tu integridad. Eres un joven extraordinario, y confío en que tendrás un gran futuro. Los días pasaron, y la vida de Lucas y su madre empezó a tomar un nuevo rumbo. Lucas continuó en su escuela, y gracias a su esfuerzo y dedicación, comenzó a destacar en sus estudios. Ahora tenía una rutina estable, amigos, y un entorno seguro donde él y su madre podían vivir sin miedo. Sin embargo, Carlos no solo le había dado una casa y seguridad, también le había ofrecido un futuro prometedor. Unos meses después de haberse mudado a su nuevo hogar, Carlos le entregó a Lucas una carta en la que le ofrecía una beca completa para la universidad y un empleo garantizado en su empresa cuando cumpliera la mayoría de edad. La emoción de Lucas fue tan grande que no pudo contener las lágrimas. Aquel niño que un día encontró una maleta llena de dinero en las calles había visto cómo su honestidad y su deseo de ayudar a su madre le habían abierto las puertas a una vida completamente diferente. Carmen lo abrazó, con el orgullo reflejado en sus ojos. Finalmente, después de años de lucha y sacrificio, había encontrado la paz y la seguridad que siempre había deseado para su hijo. Sabía que Lucas tendría un futuro lleno de oportunidades y que, gracias a su valentía y a la ayuda de Carlos Villaseñor, ambos habían dejado atrás las sombras de su pasado. Epílogo. Años después, Lucas se convirtió en un joven prometedor que trabajaba en la empresa de Villaseñor, cumpliendo con la promesa que le había hecho. Con esfuerzo y dedicación, no solo prosperó en su carrera, sino que también se dedicó a ayudar a otros niños de la calle, inspirándolos a nunca perder la esperanza y a mantener su honestidad, tal como él lo había hecho. Así, la historia de Lucas y su madre se convirtió en una inspiración para muchos, demostrando que, a veces, las decisiones más difíciles y valientes pueden cambiar el curso de la vida de formas inesperadas y maravillosas. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Soñar de Nuevo para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en el próximo sueño de Soñar de Nuevo.